Hoy, en 678, 58 años sin Evita, un símbolo vigente. Tener siempre presente que solo la solidaridad entre los humildes nos hará fuertes para enfrentar la voracidad insaciable de los poderosos. La contracara de Evita, frivolidad al por mayor. Me tocó vivir en el United, que la gente grita argentino, argentino, en una cancha, y malos ingleses, ¿no? Con la historia que tenemos nosotros con los ingleses. Vos conseguirías las Malvinas, yo creo en cualquier momento las conseguís. Vos conseguirías las Malvinas, yo creo en cualquier momento las conseguís. Si vos le decís, yo lo saco campeón este año, pero me dan las Malvinas, te la dan. Te la dan. Lo demás es una pavada. Pero los ministros no sirven para nada. Los ministros no sirven para nada. Vos lo conseguís. Me juego la vida. Macri procesado. La última del doctor. Supongamos lo peor. Supongamos que Macri hizo alguna travesura. Supongamos lo peor. Supongamos que Macri hizo alguna travesura. Supongamos. Alguna travesura. Presumimos que hay cientos y miles de escuchas en el país y van justo a buscar una escucha, y las manos investigan. Yo primero, permítame decirle, Mariano, con mucha cordialidad, que cuando empezó el programa usted dijo, en el peor de los casos, que Mauricio Macri haya cometido una travesura. Si no me equivoco, este fue su término. Yo no creo que estemos hablando de una travesura. Digo, en el peor de los casos, lo que Mauricio Macri cometió es un delito, y un delito grave. Se lo está investigando por haber cometido un delito grave que tiene que ver con haber montado un aparato de inteligencia en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No me parece que sea una travesura. Archivo demoledor ignorado. Que Palacio lo conozco del año 91, Palacio lo conozco del año 2006 cuando empezó a trabajar en Boca. Ahí empieza mi relación. ¿No participó de la liberación cuando usted estuvo secuestrado, Palacios? No. Porque muchos están diciendo que participó directamente. Otra mentira más que está en el fallo. ¿Quién, aparte de Mauricio Macri, a usted lo bancó? Hay que aclarar que usted colaboró o fue fundamental en la resolución del secuestro que tuvo Mauricio Macri en el 91, ¿no? Mientras yo era director de Terrorismo Internacional y Delitos Complejos, tenía el área de secuestros extorsivos. Yo lo conocí en esas circunstancias. ¿No participó de la liberación cuando usted estuvo secuestrado, Palacios? No. Otra mentira más que está en el fallo. Usted colaboró o fue fundamental en la resolución del secuestro que tuvo Mauricio Macri en el 91, ¿no? Mientras yo era director de Terrorismo Internacional y Delitos Complejos, tenía el área de secuestros extorsivos. Yo lo conocí en esas circunstancias. Que Palacio lo conozco del año 91, Palacio lo conozco del año 2006 cuando empezó a trabajar en Boca. Yo lo conocí en esas circunstancias. El color de una piel y de una flor, de una guitarra y tu voz, la blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. Yo estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. La burla de Carrió. Anoche vi 678 y el bloque dedicado a Lilita Carrió. Ay, yo lo fue vi, qué genial. Perfecto, perfecto. La confirmación del procesamiento de Macri. El fallo es serio. El fallo es muy serio. Yo le diría que es un fallo impecable. La Nación. Debería ser absuelto, dijo Carrió. Las pruebas reunidas hasta ahora en contra del jefe de gobierno porteño son insuficientes para una condena y que Macri debería ser absuelto. Yo le diría que es un fallo impecable. A ver, si el fallo es impecable, como dice Carrió, entonces Macri no debería ser absuelto. Y si Macri debería ser absuelto, entonces el fallo no es impecable. ¿O no, Elisa? La intolerancia de Carrió. Que opinaba sobre la crítica que ella había hecho a Ricardo Alfonsín y me pareció realmente injusta. Carrió, ¿qué análisis hace de las declaraciones de Stolbizer? Nada, me causan una profunda tristeza en el alma. Participar en un acto oficial invitado por la intendenta del pueblo me parece que no es razonable
que no merece él una crítica como la que ella le ha hecho, como que podría estar haciendo un intercambio de favores con debido. Y siento que esto permanentemente está debilitando al acuerdo, que debería mostrar mucha más unidad y solidez y confianza entre sus propios miembros. Duelazo en Twitter. Julio Cobos versus Pipi de Caseros. Julio Cobos a José Rubencentis. Yo participé de un gobierno de concertación, donde las cosas se podían discutir. La Pipi a Julio Cobos. La ley de medios estaba en la plataforma 2007. ¿Qué excusa cabe ahí? Frente para la Victoria. Plataforma electoral. Nueva ley de radiodifusión. Julio Cobos. Lo que vos crees que la realidad te muestra no necesariamente es la verdad revelada y absoluta. La Pipi. ¿Para qué dijo no positivo en vez de negativo? Mi voto no es positivo. Usted toma a los ciudadanos por idiotas, pero las cosas están cada día más claras. Piquetero VIP y distinta vara. Página 12. Piquetero VIP. El presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, cerró el tránsito de 2 caminos públicos e incorporó esa superficie a su ya extensa propiedad. El Consejo Deliberante de Carlos Casares, donde está su estancia La Dorita, reclama en vano la apertura de esas calles desde fines del año pasado. Conflicto Colombia-Venezuela. El pie de Sandra Russo. Para todos nosotros sería bueno volver a ver la cumbre de Bariloche, de la UNASUR, cuando Uribe y Correa tuvieron una discusión muy fuerte, pero que echa mucha luz sobre lo que está pasando ahora entre Venezuela y Colombia. Nosotros quisiéramos abordar el diálogo con Ecuador. Pedirle al gobierno del Ecuador una reflexión sobre el tema del exministro Juan Manuel Santos, los mandos militares de Colombia. Ya, presidente Uribe, por favor, debe usted tener claro que la Fiscalía del Ecuador es autónoma. Simplemente le dejo esa reflexión, presidente. Y yo le hago otra reflexión, presidente Uribe. Nos dolió mucho que no vaya a Quito. Independientemente de nuestras simpatías, diferencias personales, etcétera, usted siempre, en un país como Ecuador, será atendido como merece el representante del pueblo ecuatoriano. El emotivo momento de ayer. El otro día escuchábamos a Kirchner decir que en la UNASUR hay lugar, hay espacio para gobiernos de derecha y de izquierda, y decíamos, claro que sí, cómo no va a haber. Y una prueba más de que eso puede ser es la noticia de hoy del presidente Piñera de Chile, que sorprendentemente para muchos rechazó el indulto a los militares que pidió la Iglesia Católica chilena. Sí. Piñera dijo que no. Fue muy interesante también esa... Maradona auténtico. Uno tiene que imaginar, digo, que cualquier cuestionamiento que te haga Grondona en esta reunión que vas a tener con él, ante cualquier colaborador que se tenga que ir, Maradona dice chau a la selección. ¿Es así determinante, Diego? A mí si me tocan el utilero yo me voy, directo. Perfecto. No hay posibilidad de que me toquen a Mancuso, como están diciendo, o Enrique, o que me quieran poner a este o al otro. Yo, si me tocan al gato o me tocan a Daddy, que es el masajista, me voy. Cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. La tierra no es de nadie, es de todos, como la cálida luz que entra en la cuna y en la prisión. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Otro día de buenas noticias. 1. Turismo. Y las vacaciones son récord en todo el país. Hay turistas por acá, al sur, al norte, al este, al oeste, por todos lados. Argentinos, extranjeros, turistas de todas partes del mundo invadieron distintos puntos del país. En Bariloche llegaron un 48% más de brasileños y la capacidad hotelera está colmada. En Salta ya tuvieron que habilitar hoteles, alojamiento y casas de familia. La proyección del Ministerio de Turismo de la Nación es que esta temporada la actividad crecerá un 9%, por lo que se esperan 10.800.000 turistas. 2.
Triunfazo de Chelita. Éxito de Chela en UMAG. El Flaco se impuso en la primera rueda al español Ramírez Hidalgo por 6-4 y 6-1. 3 argentinos en el mundo. Y ahora hablamos de un gol récord en el fútbol colombiano. Lo hizo un argentino, 8 segundos de juego y vean lo que pasó. A ver. Ahí está, sacan del medio, pase rápido, pica Carreño. ¿Se acuerda Carreño? El de Boca, el de San Lorenzo. Hola. Le sale el arquero, gol. ¿Cuánto tardó el jugador argentino en convertirlo? 8 segundos. 9, 6, 7, 8. Siempre admirado Diego, que supo presagiar a Messi 2014 en pleno Maracaná. Dígame, para hoy, ¿cómo nos ve? 10 puntos, ojalá, nunca se llega a 10 puntos. 6, y a otro 7, a otro 8. Y Maradona nos vuelve a nombrar. Lo que es necesario es garantizar un crecimiento sostenido, que no sean solamente 6, 7 u 8 años y luego vienen y cambian políticas y entonces todo vuelve para atrás. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la paz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. ¡Vamos todavía! Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media en este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien. Muy bien, hoy está con nosotros. Hoy está con nosotros el legislador porteño por Nuevo Encuentro, el señor Gonzalo Ruanova. Hola, Gonzalo. ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido, Muchas gracias. También está con nosotros, es historiador y secretario académico de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, el señor Germán Ibáñez. ¿Cómo te va? Bienvenido, Germán. Gracias. Muy bien, arrancamos con el primer tema. Tiene que ver con el descargo que está haciendo Margarita Stolbizer. Estamos hablando, obviamente, después de que Carrió le respondió a la respuesta que había tenido Margarita Stolbizer. Vamos a ver lo que dijo y después lo debatimos. Duelo Stolbizer-Carrió. Habló con Ricardito Alfonsín porque sus allegados dicen que usted quedó muy lastimada después de que compartiera el acto con los Kirchner en Chascomús. No, la verdad que miren, la Argentina hoy de hoy es causa mucha risa. Ricardito se abraza con debido y con bandazo. La verdad, digo que lo único que me falta es ponerme de novia con el gordo Valor y entonces ya nadie entiende nada. Así no se puede. Estoy saludando por Radio Mitre a la diputada nacional Margarita Stolbizer. Como usted dice, cuando Carrió habla, divide sobre todo el acuerdo cívico y social, ¿cree que es algo de lo cual ella es consciente? A mí me preguntaron qué opinaba sobre la crítica que ella había hecho a Ricardo Alfonsín y me pareció realmente injusta. ¿Qué análisis hace de las declaraciones de Stolbizer? Nada, me causan una profunda tristeza en el alma. Y siento que esto permanentemente está debilitando al acuerdo, que debería mostrar mucha más unidad y solidez y confianza entre sus propios miembros. Tengo una excelente relación con Ricardito. Es más, estamos armando una cena. Algunas diferencias hay. Ricardito se abraza con debido y con bandazo. La verdad, digo que lo único que me falta es ponerme de novia con el gordo Valor y entonces ya nadie entiende nada. Así no se puede. Pero nosotros nos queremos mucho. La verdad, digo que lo único que me falta es ponerme de novia con el gordo Valor y entonces ya nadie entiende nada. Así no se puede. Yo solo quiero evitar males mayores. Yo sé lo que pasó en la Alianza. Yo no quiero que vuelva a pasar. Pero que no se equivoquen algunos que quieren medrar con una diferencia, porque nosotros nos amamos. Así no se puede. Porque nosotros nos amamos. Y siento que esto permanentemente está debilitando al acuerdo, que debería mostrar mucha más unidad y solidez y confianza entre sus propios miembros. Porque nosotros nos amamos. En sintonía con Alfonsín,
Stolbizer destacó que, si reclamamos diálogo, debemos estar dispuestos a dialogar. No podemos ganarnos en el miedo que nos propone Kirchner. Va a haber más consenso, va a haber más diálogo. Los Kirchner son así, hombres y mujeres pequeños y menores que no saben que la Argentina grande se construye entre todos y con los mejores proyectos. También ahora hay que ir de la forma más tranquila posible, porque creo que hay que bajar el orden de la crispación social. Vamos a ir ganando, logrando consensos hasta que aparezca un nuevo país. Que no haya acuerdos, contubernios, negocios, sí consensos. Stolbizer destacó que, si reclamamos diálogo, debemos estar dispuestos a dialogar. Quiero contar en pocas palabras una pequeña anécdota personal. Tuve en varias ocasiones la posibilidad de acercarme al doctor Alfonsín. En un cumpleaños de Eduardo Metzger se dio una conversación de 8, 10, 12 personas, periodistas, políticos, y había muchísimas críticas para el gobierno de Kirchner en aquel momento. Pero ya habían transcurrido 3 o 4 años. Recuerdo como una de las expresiones más sabias que he visto en toda mi vida y como una posibilidad de reforzar aquel amor que de alguna manera me inspiraba Raúl Alfonsín, la forma en que él habló para todos, de la manera en que fue detallando cuáles eran los aciertos del gobierno, con qué criterio tan equilibrado hacía un balance altamente positivo en aquel momento de lo que era el gobierno y de la necesidad que había en alguno de los presentes de manejar ese nivel de confrontación que exhibían, porque de esa manera no se podía construir nada. Habla de crispación. Creo que hay que bajar el orden de la crispación social. Habla de crispación. Habla Sí, de crispación es y muy no hay buena. nadie más crispada que ella. que Lilita Carrió. Bueno, a ver, Gonzalo. A ver, me parece, en algunas oportunidades estuvimos viendo también algunos videos parecidos de Carrió. No sorprende lo de Carrió. Lo que sí me parece es que ese espacio político tiende a ordenarse. Y no está mal que se ordene con algún criterio más de racionalidad. Una la escucha Stolbizer y la verdad que por lo menos parece caminar en un sendero donde uno puede compartir algunas cosas, disentir en otro, pero claramente va dando opiniones que transmiten un camino de mesura. Me parece importante, yo creo que al 2011 hay que llegar con un sistema político ordenado, y Carrió no ayuda a eso. Cuando Carrió constantemente está declamando tempestades, nacimientos, situaciones constantemente que van a romper el orden que viene natural, con cuestiones que van a suceder, que estamos esperando hace mucho tiempo, lo que intenta es que se rompa eso, y me parece que el acuerdo cívico, la expresión electoral de eso, va a ser una expresión potable en la Argentina, y va a haber muchos ciudadanos que la van a acompañar, y parece saludable que en eso se exprese con dirigentes con más mesura, con ofertas que uno después dirá en lo electoral si son buenas o malas, pero sí caminando los caminos normales de la democracia. Me parece que si se hace más sensato el sistema político, ganamos todo, y además claramente sabe lo que uno vota para después tener, digamos, una respuesta acorde a ese. Si no, parece que siempre vamos a traer un liderazgo personal que termina bajo la estela de algún acompañamiento mediático y se acaba ahí nomás. Está claro. A ver, Germán. Sí, yo pienso que los zigzagueos, las contradicciones y hasta las agresiones de Carrió nacen de que subordina todo a una oposición total al gobierno. Es decir, no pareciera esbozar un programa propio, ni tampoco pareciera esbozar una convergencia real con otros actores con los cuales a veces aparece, digamos, asociada o les profiere algunos elogios y después rompe inmediatamente con ellos, ¿no? Si no desarrolla su propia agenda, es inevitable que zigzaguee en una u otra dirección. Lo más grave es cuando llega al agravio, y ahí me parece que la pregunta es, ¿qué espera lograr con eso? Claro. Estaba pensando que también Carrió tuvo varias dificultades en su propia fuerza, digamos, en la construcción de su propio espacio. No tuvo otra cosa. Puedes decir, no tuvo más que dificultades. En general tiene Pues yo dificultades. recuerdo dirigentes muy importantes del ARI, Claro. que se fueron, que son Mario Cafiero, o sea, debe haber varios, ahora por nombrar, en esa línea, y que todos se iban con una crítica muy importante sobre el personalismo de Carrió en relación a la construcción de ese espacio político, ¿no? Una vez contamos acá varias cosas, entre ellas, por ejemplo, que entre los
aliados de Carrió en su primer momento, estuvieron personas como, por ejemplo, Héctor Timerman, el escritor Mempo Giardinelli, me estoy acordando, Susana Rinaldi. Graciela Ocaña también, claro. La hormiguita, como le decían en su momento. Fíjense que lo que estamos hablando, qué construcción había comenzado. Era el momento, perdóneme, pero conviene, porque ya que pasamos eso, cuando Lo Buolo era el representante económico del grupo, y Lo Buolo tenía ideas progresistas y económicas totalmente distintas al cambio que hizo con Prat Gay. Así que ahí hay un, digamos, un desvío ideológico muy fuerte, ¿no? Ahora, fíjate que, perdón, pero cuando ella, hasta cuando hace el chiste, cuando habla de Ricardito, que yo lo sigo escuchando muy peyorativamente, ese Ricardito, ¿no? Que se junta con Devido y con Randazzo, y lo único que falta es que ella se case con el Gordo Valor. O sea, de alguna manera no compara, pero los pone en el mismo estatus que un ladrón de blindados, ¿no? A los funcionarios nacionales. Eso es lo que nos sirve, porque lo que queremos es saber qué proyecto tiene. Lo que ella necesita y lo que el electorado necesita es saber qué ideas políticas tiene. Es un no que enciende el ventilador cada vez que abre la boca. En todo caso podría decir Devidito y Randacito. Y ya quedan todos. Los empareje. Aunque Devidito, no, yo no se lo diría nunca al señor Devido, pero ahora, si también, eso lo que decía también Barón es que, digamos, lo que le pasa a ella es porque no consigue el consenso con ella misma. Si un día se pone en pareja con el Gordo Valor, no le va a durar la pareja. O porque roba mucho, porque roba poco. Porque tiene novia el Gordo Valor. Y andar separado de Gordo Valor igual, ¿eh? No, hacer un planteo. Hay que pedirle la mitad de la casa, ¿eh? Es complicado. Muy bien, cambiamos de tema, volvemos al Macrigate. Tenemos aquí las travesuras de Macri y un archivo demoledor, lo vemos. Macrigate, travesuras y archivos demoledores. En el marco del Macrigate, anoche el doctor Grondona recurrió a una argumentación con el objetivo de hundir a Macri. Lo primero que me saltó a la vista a mí cuando vino la crisis Macri, digamos, ¿no? Supongamos lo peor, supongamos que Macri hizo alguna travesura, supongamos lo peor, supongamos que Macri hizo alguna travesura, alguna travesura. Presumimos que hay cientos y miles de escuchas en el país y van justo a buscar una escucha, y las manos investigan. Yo primero, permítame decirle, Mariano, con mucha cordialidad, que cuando empezó el programa usted dijo, en el peor de los casos, que Mauricio Macri haya cometido una travesura, si no me equivoco, este fue su término. Yo no creo que estemos hablando de una travesura. Digo, en el peor de los casos, lo que Mauricio Macri cometió es un delito y un delito grave. Se lo está investigando por haber cometido un delito grave que tiene que ver con haber montado un aparato de inteligencia en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No me parece que sea una travesura. La pista Fino Palacios. Hay algo que no me cierra en toda esta historia. ¿Por qué Macri no encara contra el Fino Palacios? Es clave lo que ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no entra contra este hombre? ¿Qué sabe el Fino Palacios de Macri? Que Macri nunca lo acusa de haberlo enmarcado en esta historia. ¿Por qué Macri nunca habla de Fino Palacios? Porque Fino fue uno de los que lo implicó. Sí, pero así estamos por acá. Claro. Usted nunca habla, usted sí se desprendió de Nardowski, sí se desprendió de Ciro James, pero de Fino Palacios nunca se desprendió Mauricio Macri. Pues yo he hablado con realidad y cosas hay que investigar. Al contrario, siempre lo defendió. Que Macri nunca me parece que eso lo acusa de haberlo enmarcado en esta historia. Es algo que no lo puedo creer. Hay un temor de que el Fino lo termine por entregar a Macri. Obvio. El sábado, nuestros amigos de TBR, certeros en esto de ejercitar la memoria, hallaron un archivo demoledor. Que Palacio lo conozco del año 91, Palacio lo conozco del año 2006 cuando empezó a trabajar en Boca. Ahí empieza mi relación. ¿No participó de la liberación cuando usted estuvo secuestrado, Palacios? No. Porque muchos están diciendo que pero participó otra directamente. otra mentira más que está en el fallo. ¿Quién, aparte de Mauricio Macri, a usted lo bancó? Hay que aclarar que usted colaboró o fue fundamental en la resolución del secuestro que tuvo Mauricio Macri en el 91, ¿no? Mientras yo era director de Terrorismo Internacional y Delitos Complejos,
tenía el área de secuestros extorsivos. Yo lo conocí en esas circunstancias. ¿No participó de la liberación cuando usted estuvo secuestrado, Palacios? No, otra mentira más que está en el fallo. Él colaboró o fue fundamental en la resolución del secuestro que tuvo Mauricio Macri en el 91, ¿no? Mientras yo era director de Terrorismo Internacional y Delitos Complejos, tenía el área de secuestros extorsivos. Yo lo conocí en esas circunstancias. Que Palacios lo conozco del año 91, Palacios lo conozco del año 2006 cuando empezó a trabajar en Boca. Yo lo conocí en esas circunstancias. De visita en hora clave, Jorge Macri reforzó la incongruencia. Que Mauricio lo conoció al Fino Palacios en el 91. Falso. Falso. Absolutamente falso. Recién a partir del 2006 se conocen. Fue fundamental en la resolución del secuestro que tuvo Mauricio Macri en el 91, ¿no? Lo conocí en esas circunstancias. Contradicción que sintoniza perfectamente con esta otra. ¿Trajo Palacios a James? No, de ninguna manera. La Nación, Palacios. A James lo recomendé yo. ¿Trajo Palacios a James? No, de ninguna manera. La pista Fino Palacios. Me parece un elemento nuevo, que me parece sumamente interesante porque a todos nos viene ratoneando, ¿no? Efectivamente hay una contradicción. ¿Desde cuándo se conocen Palacios y Macri? Según Palacios, desde el 91 y tuvo que ver con el secuestro que sufrió Mauricio Macri, según Macri, en el 2006. Si lo hubiese conocido efectivamente en el curso de su secuestro, no veo por qué debería ocultarlo. De hecho, tampoco veo por qué Palacios, si lo conoce desde 2006, le diría a Jorge Asís que lo conoció en esas circunstancias. De modo tal que ahí me parece que si hubiera en este país periodismo de investigación, debería abocarse a ver qué pasó en esa relación. Casi cerrando nos preguntamos, tantas contradicciones, ¿no ameritan el regreso de Telenoche Investiga? Y ahora sí, finalizamos el informe con el show del chiste. Clarín, no me arrepiento de nada. Solo de no haberme sacado antes el bigote. Señores. ¡No! ¡Uno! ¡Es una tortura! ¿Y el vestuario? Señores, un 1 hacía tiempo que no. Bueno, no lo sabemos, ¿no? No sabemos a quién, que yo no sé a quién creerle, si a Palacio o a Macri, digamos, son las dos personalidades en torno a... Tachame la doble, amigo. Sí, no. La verdad que es complicado de resolver con la credibilidad solamente, por eso adhiero a la idea de la investigación. ¿Cómo lo viste, Gonzalo? A ver, mira, más allá del momento del conocimiento, hay algo que a mí en el desarrollo de esta cosa me marcó mucho, es uno le escucha al jefe de gobierno y uno puede creerle parte de su argumentación, ¿no? Ciro James era uno de los 140.000 empleados, Palacios era el jefe de la policía y la verdad es que yo lo traje porque me lo recomendaron las mejores embajadas, o sea, viene haciendo un discurso público. A mí lo que me sorprende es cómo actúa un funcionario público, en este caso Macri, cuando aparece esta situación. Es absolutamente comprensible que el jefe de la policía o Ciro James hagan cosas que Macri no le haya dicho. Ahora, cuando yo me pongo en conocimiento de esto y me entero que le pincharon el teléfono a Urstein, que le pincharon el teléfono a mi cuñado, que están imputados los dos, Palacios y Ciro James, ¿qué hago? Mínimamente. Primero, le pido la renuncia a los dos. Les inicio yo una causa judicial y además les hago sumario. Nada de eso ocurrió. O sea, no es que Palacio se fue al gobierno de la ciudad porque Macri lo llamó y digo, señor, apareció esto, váyase, hago la denuncia y me explique. Lo siguieron protegiendo hasta hoy. Y los dos se fueron del gobierno de la ciudad en un camión celular a Marcos Paz. Cuando uno es funcionario público se hace cargo por lo que hace, por lo que no hace y por lo que deja hacer. En este caso, eso deja mucha duda de Macri. Uno es cierto que tiene esta sensación ambigua de hasta dónde Macri es responsable o no. Ahora, lo que es cierto es que la actuación posterior, por lo menos hasta el momento que apareció eso, no muestra a una persona indignada, a un tipo que dije, lo puse a Palacios y me traicionó, hizo una escucha a mi cuñado y a Urstein. Un periodista te preguntaría... No hizo nada de eso. Un periodista te preguntaría en ese análisis, ¿y por qué? Y porque es muy travieso, vos tenés una suposición. Yo supongo que todas la tenemos. ¿Por qué? Es que, a ver, y para mí claramente, digo, Macri está a la puerta de un juicio oral. Empieza el año que viene un juicio oral. En ese momento Macri se sienta al lado de Palacios, de James, en tribunales. La única manera, después de los 4 delitos que la Cámara dice que Macri realizó, de Macri no estar
digamos, sentenciado de manera firme, es que diga, este señor que está acá al lado mío me traicionó. Es pasarle la responsabilidad a Palacios. Eso no ocurre porque uno siente, y además lo vio, no es que lo siente, Palacios tenía mucho poder y ese poder se lo delegaba a Macri. Palacios compraba lo que él quería en la policía, designaba a la gente que él quería, traía el equipo de él antes de armar la policía. Palacios era una persona de mucha confianza de Macri en el gobierno. No era una persona cualquiera, tenía mucho más poder que muchos ministros, que muchos integrantes del gabinete de Macri, porque había una cuestión de confianza que se manifestaba en cómo se armó la policía. ¿Es solo confianza? Es que, a ver, mira, hay un dato muy sintomático en la causa, que a mí me parece también que hay que analizar. El poder no lo delega, no lo confiere la confianza exclusivamente. Es que Macri en eso tiene, no sé qué. No, es que Macri en eso tiene que ver mucho de cómo se formó y cómo él llega a la gestión pública. Cuando a Macri le preguntan, ¿por qué Palacios? Porque Palacios era el jefe de seguridad de Boca y es el que cuidaba a mis hijos. Digamos, como vos ponés balanza en tomar decisiones privadas, lo mismo lo toma para lo público. Y después hay un dato muy sintomático en la causa. Macri designa a su jefe de policía, su persona de confianza, el que arma la policía metropolitana. ¿Sabes cuántos llamados hay entre Palacios y Macri? Ninguno, cero. ¿Qué te diría cualquier persona que lee una causa judicial? Y no se hablaban por los teléfonos oficiales. Es imposible que durante toda la conformación de la policía metropolitana, Macri siendo el jefe del gobierno y Palacios el jefe de la policía metropolitana, no hay un solo llamado. Y ahí ya sospechás sobre qué decían los llamados que no eran oficiales, claro. No, que no eran oficiales y además, la verdad es que... No, me lo imagino llamándose por la solapa, ¿viste? Directamente, así. Es que es una causa que tiene muchas casualidades. Digo, por lo menos entre comillas, muchas casualidades. La esposa de Ciro James siendo socia de la esposa de Rodríguez Larreta en un emprendimiento comercial, es una casualidad. Que el que retira los cassettes lo retire en la zona de la casa de Macri, es una casualidad. Que al cuñado, después que haga la denuncia de que le pincharon el teléfono, sale con su abogado y un auto lo encierra y le tira un tiro, es una casualidad. Lo raro, te interrumpo porque vale la pena todos interrogarnos. En realidad, generalmente ocurre cuando hay varios implicados, o por lo menos conectados a una causa. Pasó en el caso del asesinato del country. García Belsunce. Bueno, lo olvido. Que finalmente terminaron traicionándose los involucrados. Es decir, hay un momento que es homogénea la actitud de defensa y hay un momento en que por alguna razón se quiebra. En realidad siempre tiene que haber un motivo para el cual... En apariencia están todos unidos compactamente en una declaración a favor de Macri. Pero perdón, ya que traes el caso de García Belsunce, es un caso donde había muchos secretos cruzados. En ese caso no me extrañaría pensar, no porque tenga nada que ver con el asesinato del country, pero que haya muchos secretos, por lo menos de alguna de estas personas, que algunas otras conozcan, y bueno. ¿Vos seguís jugando a la llave con Ciro James? A la copa, porque eran traviesos, repito, eran traviesos, tiene razón Mariano. Sí, me parece que lo que no es misterioso es que Macri elige a las personas que cree que necesita para su proyecto. Así que nos tendríamos que interrogar cuál es la naturaleza política, ideológica del proyecto de Macri. Porque las elecciones serán más afortunadas, menos afortunadas. Él defenderá esas elecciones con mejor o peor suerte, pero indudablemente elige a quienes necesita o a quienes cree que necesita. Hoy, por ejemplo, estaba hablando en la radio con Digón, con el ex diputado Digón, que estuvo en Boca, y me decía, ¿cómo es el nombre de pila de Ibarra? De Andrés Ibarra, que es el, según determinó la Cámara, el que contrató a Ciro James, por eso lo desprocesaron a Narodowski. Pero ahí se ve, por ejemplo, en ese personaje, la continuidad, porque Ibarra, antes de estar en el gobierno porteño, había pasado por Boca, antes de Boca por el Correo Central y antes del Correo Central en SOCMA. Ah, mira vos, qué caso. Entonces, digamos, uno lo que va viendo a medida que se esclarecen algunas situaciones es un entorno que lo va acompañando a lo largo de sus negociados, de sus ocupaciones, por decirlo de alguna manera más. Y hay algo que está ocurriendo en los medios que a lo mejor lo tenemos que ver en algún otro momento. Es una sugerencia. En el momento que tuvo impacto y conmoción el fallo de los tres camaristas, la mayoría de los medios que estaban, digamos, a favor de Macri, complacientes, llámese los medios hegemónicos o periodistas de medios hegemónicos, coincidían, como el caso que vimos de Nelson Castro con severidad apocalíptica, diciendo qué haríamos si fuera Kirchner. Yo pensaba que él, si fuera Kirchner, diría linchamiento o garrote vil, no hubiera dicho nada más que desplazamiento, pero
en una crónica que hace Nelson Castro posterior, ya va cambiando de opinión y están cambiando los medios hegemónicos. Están cambiando de opinión. Ahora están favoreciendo a Macri. De ahí deriva ese adjetivo travesura que coloca, digamos, qué interesante, ¿no? Qué interesante, travesura. Como si hubiera crecido la idea de que esto le puede convenir a Macri. Del propio seno de Macri, y esto lo debe saber mejor que yo totalmente, dicen que hay un crecimiento en su imagen en la ciudad de Buenos Aires, cosa que a mí me sorprendió. ¿Vos sabés de algo de esto? Yo no creo una palabra de eso. No, a ver, igual es cierto que vos notás un gobierno que va muy atrás de la encuesta diaria, la cotidiana, y eso es una herramienta muy voluble para hacer política, y más voluble y además muy, la verdad que, y más en este contexto. Ahora, me parece que, digo, en esto hay que ser absolutamente serio. Lo natural en cualquier situación de la democracia es que los jefes de gobierno se pongan y se saquen por los votos. O sea, acá no hay ninguna especulación posible para ver quién saca rédito y lo saca Macri, porque en la ciudad ya vivimos esta situación y perdimos todo cuando hubo un quiebre institucional, un adelantamiento. Ahora, también es cierto, y algo que no lo marcan y no, que no se dice, mira, vos le escuchás a Macri y continuamente te dice la justicia garantista, entran y salen por un lado, no sirven para nada. Vos lo ves a Macri cómo actuó en el expediente y utilizó todas las herramientas que, menos mal que nos da la Argentina y el sistema constitucional, para presumir la inocencia. Todas, la nulidad, la recusación, la apelación a cámara, todas, cada una de las que nos defiende los derechos que tenemos. Y Macri los utilizó todo y iba a ir a un juicio oral. Una situación inédita, por lo menos. A la mañana en un juicio oral sentado con Palacio de James, a la tarde siendo jefe de gobierno, tomando decisiones, y a la noche siendo candidato a presidente. Por lo menos llamativo, ¿no? No, yo vi algo alentador en ese informe para el Macri hombre, el Mauricio hombre, que nunca estábamos pensando en eso. Hablemos. Y el que tiene un padre que lo manda en cana, ¿viste? Cuando sale a decir, bueno, las pinchaduras fue Kirchner, y el otro dice, no, Kirchner no fue, fuiste vos. Y acá se encontró con un Mariano Grondona que es como se lo puede adoptar, es un padre permisivo y amoroso que le dice, fue una travesura. Claro, Violcati también le había dicho, vamos a colaborar en todo lo que podamos, algo así fue la frase. A lo mejor tenemos suerte de verlo eso. Claro, a lo mejor... Ahora Grondona habla de travesuras, en otras épocas hablaba de errores y de excesos. Te das cuenta, ¿no? Cambiamos de tema, señores, pasamos a un informe homenaje a 58 años de Evita Perón. 58 años sin Evita, un símbolo vigente. Aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Ella fue candidato a todo y nunca quiso ser nada. Era una mujer tan extraordinaria que dejó una obra que creo que no se olvidará en la historia argentina, aunque pasen muchos años. Que trabajó sin cesar para que reine el pueblo, que la original, pero que y que quedaba una vez. Ella fue la verdadera creadora del concepto de justicia social que vino a reemplazar el de caridad o beneficencia que hasta ese momento había reinado omnipresente en la República Argentina en torno a cómo llegar a los pobres, a los que no tenían nada, casi como una concesión, casi como una caridad. El nombre de Evita emociona, y emociona porque hay de un lado y de otro, hay vereda propia y vereda de enfrente en torno a Evita. Cuando dice el poema formidable de María Elena Walsh, no sé quién fuiste pero te jugaste, torciste el riachuelo a Plaza de Mayo, metiste a las mujeres en la historia de prepo, arrebatando los micrófonos, repartiendo venganzas y limosnas. Allí hay absolutamente de todo en esas palabras de María Elena Walsh sobre Evita. Tened siempre presente que solo la solidaridad entre los humildes nos hará fuertes para enfrentar la voracidad insaciable de los poderosos. Ella renombró a las clases pobres al decirle mis queridos grasitas, y lo que era una cosa despectiva se transformó en una bandera. Pensá, la oligarquía, pensá que era una hija natural, no reconocida por su padre,
trabajaba en el mundo del espectáculo, lo cual en esa época era como un mote de prostitución o algo por el estilo. Escucha, Chila, te quiero, pero eso no me impide apreciar los verdaderos méritos de Anita. Bueno, pues, con esa te vas a quedar. O sea, era actriz, se la tildaba de todo esto, y tenía un poder descomunal. Todo eso junto era absolutamente insoportable, sobre todo para la clase dominante. Vos hablás de la sociedad de beneficencia, ella las echa. Las echa porque eran una manga de viejas recalcitrantes que lo único que hacían era repartir miseria y limosnas. Y lo que querían era mantener a los pobres, que siguieran existiendo. Llevamos varias horas esperando, señora. ¿Puedo saber su nombre? Mercedes Ortiz de Achabaljunco. Y por si tampoco lo sabe, soy la presidenta de la Sociedad de Beneficencia. Qué apellidos, ¿no? Tan agrarios, tan terratenientes. Hasta tiene olor a bosta de vaca. Pero... ¡A eso les duele! ¡Que era Perón! ¡Que haya dedicado al pueblo argentino! ¡A eso les duele! ¡Que Iván Perón, en lugar de dedicarse a fiestas oligárquicas, haya dedicado la cola, las noches y los días a mitigar dolores y desayar vidas! De Evita, mi vieja me contó que era la más grande de todas, que le regaló frazadas, que siempre estaba fijándose en los pobres. Y bueno, yo adoro a Evita. Dice Susana, sin que se le mueva un pelo rubio, tengo ganas de ser una pequeña Eva Perón. Un poco irreverente, le digo. Bueno, ¿vieron cómo me peiné hoy por ser el día de 26 de julio, aniversario de la muerte de Eva Perón, mi ídola, ya saben? Susana, ¿por quién votaste? ¿Yo? Por Menem. Sí, yo nunca había votado justicialista, el justicialismo nunca fui justicialista en mi vida. Eva Perón, mi ídola, ya saben. Entonces dije, bueno, ¿qué hago, Dios mío? Entonces dije, bueno, me voy a peinar como ella. Si pudiera yo entregarme sin medida a una pasión, como quien quema las naves, como quien habla con Dios. Si mi vida fuera otra, solo entonces sería yo. Aquí dentro hay otra Eva y es mejor de lo que soy. Yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando. Algún día y ese día seré yo. Bueno, ¿cómo nos conmueve? Me parece que nos conmueve a todos. Y ya me parece que es la situación de que quedó apenitas un grupito en la historia argentina con odio a la figura de Evita, ¿no? Eso es como el saldo de la historia, finalmente es eso, ¿no? Pasa que los tenemos cerca. Sí, están cerca, están revoloteando. Yo pensaba una cosa alrededor de... Siempre me sorprendió de la vida de Eva, eso, y además me he dedicado en su momento a leer mucho y a trabajar con gente que la conoció, a Eva, que tuvo relación con ella, que sabía cómo trabajaba, etcétera. Y lo que me impresionó siempre, al margen de todo lo que ustedes imaginan que se puede decir sobre Eva, se han escrito cantidad de libros, etcétera, me impresionó el vértigo, la vertiginosidad de esa existencia, porque era una mujer de 26 años cuando lo descubre a Perón. Y entre sus 26 y sus 32 años, es decir, en apenas esos 6 años, se construye toda esta... Y dirían los últimos 5, porque el último año Eva Perón ya prácticamente no tenía actividad pública, ¿no? Digo, el último año estoy hablando prácticamente del 52. Hasta el 51 sí tuvo una vida pública que fue acelerada
a una velocidad realmente increíble, pegó una impresión en la historia también que es realmente llamativa. Me parece que eso es uno de los rasgos destacables de la historia de ella. A mí una de las cosas que más me impresiona, que lo estábamos reflexionando hoy también, es que cada vez que encontrás gente, los oyentes del programa, por ejemplo, y estoy segura que en el Facebook eso se va a reproducir, que te cuenta por qué la quiere, por qué ama a Evita. Siempre aparece una historia personal, una historia familiar, de alguien que fue tocado, de una vida concreta, con nombre y apellido, que fue modificada. Eso es la ampliación de ciudadanía. Sí. Claro, y además de lo que están diciendo las dos cosas me parecen impecables. Yo diría que lo que vos estás diciendo es que conoció a todos los argentinos. En el fondo estás diciendo, llegó a todos los argentinos, a cada hogar. Yo te podría decir que es probable. A todos no. Pero es una forma de decir. Es una forma de abarcamiento que no tiene casi nadie. Lo del vértigo me parece interesante también. Pero también quiero decir algo. Vos dijiste que solo un grupo quedó engorilado en el antievitismo, digamos. Y es cierto. Porque obliga a los contemporáneos a someterse a su figura jacobina, de una bravura y tan implacable, que hoy Cristina es mansa al lado de lo que era Evita hace 60 o los años que era la presidenta. Es impresionante lo que era Evita, ese cachetazo que les pegó a esa organización de aristócratas. Imagínense ustedes, una campesina, una mujer rural, anónima, como fue descrita. Es muy interesante situarnos en la mujer dependiente, excluida del seno de la sociedad como persona. Todo lo que hizo Evita es un destino argentino. Mira, voy a decir una barbaridad y lo quiero decir. El destino argentino tiene a Borges, tiene a Gardel, tiene a Evita y tiene a Maradona. Y no es casual. A ver, Germán, vos que sos historiador. Bueno, soy historiador, pero me apasiona el presente, ¿no? Y pienso que en el caso de Evita, bueno, también nos está diciendo qué momento intenso que está viviendo el peronismo, ¿no? Porque me imagino el peronismo de los años 90, con Menem, con Duhalde. La figura de Eva, ritual, en la liturgia partidaria, vaciada de contenido. En este caso parece cumplirse esto de volveré y seré millones. Así que el pasado y el presente nos tiene que interesar, ¿no? Es un momento intenso del peronismo, sin olvidar, por cierto, que Menem y Duhalde siguen estando, por supuesto. Entonces que el famoso Volveré y seré millones es de un fragmento de un poema que le escribe José María Castañeda de Dios a Evita. Claro. Y a mí una vez me lo contó él hace muchos años, que tenía varias conversaciones con Castañeda de Dios, me dijo que para él como poeta era lo mejor que le podría haber pasado. Esto de que una frase no tenga autoría. Que él sabía que era de él, pero que digamos, la apropiación es lo que lo convirtió. Como de Tupac Katari, ¿no? Como de la frase Volveré y seré millones, yo la conocía como de Tupac Katari. No, a mí no era, bueno, salvo que Castañeda de Dios hace... Es buena esta discusión, sí, porque yo tenía ambas versiones. Claro. No sé, perdón, no, pero hay, no sé si en el poema, estamos inventando, le decimos a la gente que estamos inventando, y forma parte de nuestro coraje. Mira, es probable que Castañeda de Dios haya reconocido en el poema que esa frase había sido citada por Tupac Katari. Ah, ok, perfecto. Pueden ser las dos cosas también. Esto es parecido, hagamos esta asociación rápida, a la frase de la utopía de Galeano. Esa frase, la utopía es algo que se aleja cada vez que nos acercamos, que no es de Galeano, se le atribuye a Galeano, pero es de un director de cine santafesino, que es Birri. Yo me quedé un segundito con una cosa que dijo Sandra, esto de las historias con nombre y apellido, ¿no? Estas personas que tocó Evita y que cambió la historia de una familia, de una familia, porque a través de una persona con una máquina de coser o con un acto personal, y en esto digo que hay una gran diferencia, cuando muchos días en la mesa acá reflexionamos sobre lo vacío de la palabra la gente, donde ya prácticamente hasta el pueblo parece tipo el rating, ¿no? Y Eva tenía esta cosa de
lo personal. Y creo que este fue un sello muy característico de lo que es ahí. Sí, quería ver a la gente, quería ver a la gente. Eran las personas, las que la lloraron, los que los defendieron, fueron las personas. Contestaba las cartas. Exacto. La gente le escribía y recibía la respuesta. Todavía está el lugar, vos sabés que todavía permanece uno de los espacios en donde trabajaba Eva, que era atrás de la residencia presidencial, donde está ahora la Biblioteca Nacional, sobre la calle Austria. Todavía está la construcción donde está funcionando el Centro de Estudios Peronistas, que era donde Eva, digamos, cuando tenía tiempo libre dentro de la residencia, trabajaba también en esa parte que quedaba como atrás de la residencia presidencial. A ver, Gonzalo, ¿a vos qué te provoca? Que sos un tipo joven y digamos, filo peronista. Sí, no, a ver, yo retomaba algo que decías, algo que decías vos. Me parece que vos ves ahora que la figura tiene mucho consenso. Ahora, ¿sabes qué? Yo, dentro del vértigo de lo que decías vos, yo rescato, si me decís a mí, lo controvertido de la figura de Evita. ¿Por qué? Porque yo considero que en eso de marcar aguas es la única forma que tenía Evita de intentar saldar para el lado que ella consideraba correcto. O sea, en 6 años, con esta idea, entre comillas, de consenso, no iba a lograr Eva Perón lo que logró. O sea, por eso generaba lo que generaba. Porque en 6 años, meter el voto femenino, generar las políticas sociales que generó, era muy difícil con esta idea de que tenemos que quedar bien con todos, que se tiene que hacer con mucho consenso. Mentira. La Mentira, voluntad de gestión. Porque... No, pero además la idea de la controversia en serio, porque en la discusión de en serio de la política, en la discusión en serio de lo que nos parece y lo que pensamos, se generan divisiones. Es muy difícil que un país crezca con esta idea de que estamos todos de acuerdo con lo mismo y todos caminamos hacia el mismo lado. Es mentira. En ningún lugar es así. Mirá, te lo decía Germán, vos tuviste casi 10 años de una década muy fuerte de neoliberal, muy marcado. Y todo lo que fueron para aquel lado, fueron con mucha fuerza y nada de consenso. Si tenían que arrancarte los fallos de la Corte Suprema, si te lo arrancaban, y si tenían que votar la privatización de los servicios públicos con un diputado trucho, lo hacían. O sea, ¿qué quiero decir? Es que los cambios, donde se pone mucha fuerza, donde se pone mucho del cuerpo, generan controversia. Y yo lo que valoro de Evita es eso, es que genera incomodidad. Digo, más allá de que ahora sea de buena letra hablar bien de Eva Perón, mucho tiempo en la Argentina, mucho tiempo después de su muerte, Eva Perón generaba incomodidad de la buena, esa incomodidad que a uno le da gusto. Y fíjate vos que ese poema excelente de Mariana Walsh, no lo recuerdo, ahora me lo recordó el programa de Víctor Hugo. Mariana Walsh es antiperonista. Fíjate, lo que yo quise decir es que en el fondo somete al antiperonista, a la admiración, con una dificultad que generalmente le quieren quitar la ideología. Una forma de admirarla desde la distancia, es decir, que era una gran mujer, con muchas agallas, que ayudó a los pobres. O imitarle el peinado. Claro. Fíjate vos qué otra manera de anularle el contenido. Es una genia. Es mi ídola. Sí. Un recuerdo personal porque que tiene que ver con la controversia y la controversia, como vos decías recién lo de Mariana Walsh. Yo nací en un hogar gorila, pero un 75% gorila, porque mi madre era amada. Entonces era un 50%, papi. No, a Perón no lo detestaba. No, porque él cuenta. No lo quería. No bancaba a Perón, pero Evita era otra cosa, aparecía Evita y mi vieja lloraba. Y esta cosa mágica, ¿no? Una mujer de 30 años que se estaba muriendo y era una justiciera y cambió un país. Claro, y se murió en un momento muy importante de su carrera y además con una épica muy particular. Recién veíamos imágenes del 1 de mayo del 52 cuando Eva va a la Casa Rosada a un acto público, se da vuelta y lo abraza a Perón, ¿no? Claro, muy debilitada porque Perón la sostenía de atrás. Y lo que vimos en las imágenes es cuando se da vuelta y se abraza con Perón y se pone a llorar porque Eva claramente sabía que era probablemente su último acto, fue su último acto público, el del 1 de mayo del 52, ¿no? Bueno, y también pensemos que el odio que generó es proporcional a su grandeza, si no, ¿por qué vas a generar? Exactamente, como todos los grandes, ¿no? Señores, nos vamos al corte, ya volvemos. Brindo por las mujeres que derrochan simpatía, brindo por los que vuelven con las luces de otro día, brindo porque recuerdo tu cuerpo pero olvido tu cara, brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada, brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada, brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos y por los corazones que se
camino. Brindo por el recuerdo y también por el olvido. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Porque la vida es dura por el fin de la amargura. Brindo porque me olvido los motivos porque brindo.